Hey, chatelitos, y bienvenidos y bienvenidas. Bienvenidos, welcome a Mundo Mijito. En un nuevo video de aventura, papá. Luces, cámara, acción. El dato curioso de lo que pasa en esta zona, ríos, lagos, lagos que tienen, o sea, conexión con el mar, laguna, si uno sería una laguna, es que hay una temporada en el año en el cual pasa esto. O sea, se llena de algas marinas. Pues aquí nosotros vulgarmente le decimos zacate de mar. Sí, que en inglés sería seagrass. Seaweed es el otro. Es con el que se hace ponche. Este no se come. Y ahí va a asustarte el jefe. Y cuando es así, pues lo que pasa es de que las pangas no pueden correr normalmente ni tranquilamente, porque se atorran o se atacan. Y pues, ¿qué les digo? Porque ya lo están viendo ustedes, porque lo vieron desde el principio del video. Vamos acompañados. Tenemos a la doña Phoenix. ¡Ay, doña! A la Sujen, a la señorita Sujen. Tenemos al Dani, al Manuel, que no es bueno a la Manuela, pero sí al Manuel. Tenemos a la Jos, al Norberto, al Kerwin, y por si ven, arranca y se detiene el man. Pues porque está lleno de alga. Chufa la madre. Aquí hay un montón, aquí fijo se va a detener. Entonces, pues, mi chatel, esto pasa, sí. Y que sí afecta el ecosistema, sí. Sí afecta el ecosistema, porque esto es de mar y no de río ni de laguna. Entonces afecta bastante, porque una vez que se empiezan a podrir y todo, hay ciertos animales que se mueven del lugar y toda la onda. Entonces, mis chatelitos, ahí seguimos en esta aventura. Nos vamos a ver qué tal Halover después de 2 años de haber pasado el huracán Eta y Iota. Y después de 1 año que haya llegado, ahí vamos para allá. Bueno, aquí dando otros datos más, pasando, ya sé que dirán, esto más viaja bastante al litoral, pero otro dato de este canal es de que el canal en el cual estamos corriendo ahorita, que algunos le llaman el canal sin fin, el canal de espejo, otros le dicen hacia el cielo, dependiendo de la perspectiva y de dónde lo estés viendo, porque realmente sí es bastante bonito. A veces ves que conecta con el cielo. Sí, con el cielo. Entonces es porque este canal fue hecho a punta de pico y mano, pico, pala y mano, a punta de sudor de hombre. O sea, ya en el 2004-2005 fue cuando se terminó, ¿verdad, Kerwin? 2004-2005 fue que se terminó el canal. Fue terminado y empezó a eso en los 74, por ahí, si no me equivoco, empezó. Entonces, dato curioso, fue hecho a punta de pala, pico y mano, y puro sudor de hombre.
Comerciales. Si tienes hambre, si sientes que no aguantas, si estás viendo borroso o si escuchas borroso. Mamá, estoy escuchando borroso, mamá. ¿Me escucho bien? Entonces, antes de que te metan en arroz, pide Yacelis Food. En donde estés, cuando estés, como estés. Nada más llama y Yacelis llega. Delivery en todas las regiones y territorios del Caribe Norte. Se aplican restricciones. Y bueno, chateles, chatelitos, Tuktanmayan y Tuktanmananani, ya llegamos, ya estamos en la comunidad de Halover y estamos separados justamente donde se abrió el gran canal intercostal, porque conectó la laguna y el mar, que ahora pues está seco. Y quizás estoy parado en donde había el cuarto de alguien o la casa de alguien o donde estaba no sé, pero la cocina de alguien, pero aquí había una casa, es más, allá hay restos todavía que se pueden ver. Y pues ahora sí vamos a empezar esta aventura, aparte de que la empezamos desde hace rato en este vídeo, pero vamos a dar datos curiosos, vamos a hablar sobre cosas de las comunidades, sobre cómo se mantienen y cómo va después de 2 años, mis chalos, después de 2 años de esos huracanes que impactaron y pegaron bien duro. Entonces, chatele, mientras venimos caminando, por cierto, estamos por la zona en donde está el colegio ahorita. El nuevo colegio, bueno, yo lo llamaría algo así como un colegio provisional. Acá, pues, porque es provisional. Entonces se va a construir porque el puesto clínico está más abajo. Entonces, mientras vamos caminando, como otro dato que se ha dado y saben que iba a pasar, yo sé que muchos de los que están viendo este video iba a pasar, es de que la comunidad se extendió más. La comunidad bajó, o sea, se alargó, creció. Antes era un gordito, ahora creció. El más hizo fit y se alargó. Para dar palabras, como todo buen video de Mundo Miskito, colegio se llama School Huatla, que es un préstamo lingüístico del inglés schoolhouse. Schoolhouse, School Huatla. Huatla, casa. School, pues, colegio. House, casa, igual, pues en inglés. School Huatla acá se le dice al colegio. Y si ven, por cierto, en esta zona donde está el colegio, esto eran casas. Este no es el predio del colegio. O sea, seguimos caminando, estamos en la zona de abajo, por cierto, en la zona sur de la comunidad de Halover, que después se dividieron en zona sur y zona norte después de que se partió en dos la comunidad. Y lo mantenemos de que se partió en dos a pesar de que pues ya se unió nuevamente. Pero cuando están en el otro lado las personas dicen, ah no, nosotros somos
los habitantes del norte llevan Dani Lalmuplican Dani. Cuando está en el alma es norte. Y cuando venís aquí en la zona sur, dicen llevan Dani Munauplica. Nosotros somos las personas del sur. Muna, sur. Upla, gente. Uplica, la persona. Entonces, las personas. Uplican Dani. Las personas. Entonces, aquí estamos en la zona, en el barrio sur. La zona sur, que ahora sí puedo decir de que Halover se dividió en dos barrios. Y después de eso está el nuevo Halover, que está más al sur, que es posiblemente, o sea, vamos a tener imágenes de ahí, si hay, pues ya se van a dar cuenta de que estamos. Entonces sigamos chequeando a ver qué plan. Y entonces, chateles, se preguntarán qué hacemos aquí en la día doxa. Pues que les digo, nos dimos una parqueadita. Por cierto, ya salimos de Halover y ni cuenta se dieron. Es que andábamos en esa zona y pues salimos así rápido. Ustedes saben, como su ex, precozmente, así rápidamente nos movimos de Halover para acá. Estamos en el canal y pues esta parte por allá está el chatel. El brother cuando vengo dice, yo veo tus videos. Entonces, aquí estamos dando una vueltita en esta parada, que por cierto es el comedor Guagua. Publicidad no pagada. Guajá, no es Guagua. Comedor Guajá. Que por si se dan una pasadita, si alguna vez dicen, quiero ir a conocer Halover y toda la vaina. Que por cierto, un viaje a Halover, ojo ahí, si ustedes quieren sacar una panga, un viaje a Halover les sale en 15,000 Córdoba. Ese es el precio pana. Ese es el precio pana. Precio pana, 15,000 Córdoba, ese es precio pana. Y es un motor 75, una lancha que por cierto viene volando. Pero en otro precio, le abro el precio pana, precio brother. Pero en otro precio lo pueden encontrar en 18, 16, 17, relativo. Hasta 20, no les miento, hasta 20. Hasta 20. Entonces, mis chateles, aquí dando esos precios que, por cierto, en la panga pueden ir, pues, ustedes ya negocian cuánto es la cantidad, creo que entre 8 a 10 personas. 12 pues. Sí, 12 personas incluso pueden venir. Y es de un día ida y vuelta. Y bueno, pues, por si algún día quieren pasar, aquí está el comedor Guajá, en el canal Salvaje. Entonces, nos vemos en el próximo video. Hasta aquí nomás cerramos, mis chateles. Aquí están nuestras redes. Síganos en TikTok, síganos en YouTube, síganos en Facebook, síganos en Instagram, síganos en Spotify. Por cierto, hay podcast nuevo. Aquí está el enlace. Abajo en la descripción está el enlace. Aquí está el botón de suscribirse. Ahí está la campanita al lado. Ya saben, @SpartaTuc en Instagram. Ahí nos chequeamos, chateles, en el próximo video.